que es la cuestión del tema Fuerzas Armadas y Defensa Nacional. Para hablar de esto está en línea José Manuel Ugarte. José, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Bien, bien, aquí estamos, como todos, llenos de expectativas en este tiempo que... Lógico, bueno, es un comienzo. Así es. Bueno, usted ha publicado recientemente un artículo, La necesidad de proveer a la defensa común, y con un subtexto que dice todos los partidos que han ejercido el poder en la Argentina han contribuido a la situación actual. Esto Esto, es absolutamente exacto. ujú. ¿Cómo se sale de esto? ¿Cómo se lleva a una reorganización y repotenciación de las Fuerzas Armadas que incluye todo, ¿no? Salarios dignos, una carrera posible, no persecución ideológica y reestructuración de la capacidad operativa? Mire, todo es perfectamente posible y yo le diría más, ¿no? Sería interesantísimo, evidentemente en una época que, bueno, va a haber evidentemente muchas, ¿cómo le podría decir? Va a haber muchas tensiones, muchas contradicciones probablemente, porque, bueno, eh, evidentemente representa hay un cambio muy importante respecto a la gestión anterior en determinadas orientaciones, ¿no? En otras tal vez no, pero bueno, lo que yo diría es que sería fundamental que se pudiera llegar a un consenso o un acuerdo, ¿no? Entre distintos partidos políticos, partiendo de la base que la defensa nacional, mire, la defensa no es radical, peronista, ni, ¿cómo le podría decir? Ni, en fin, es la defensa es de todos, ¿no? Ujú. Es un bien común que tenemos que tener si pretendemos tener lo fundamental que es un país, ¿no? Entonces, mire, es imposible, ¿qué le podría decir? En un mediano plazo o tremendamente riesgoso tener un país carente de defensa, ¿no? Entonces, bueno, por toda una serie de circunstancias, por eso digo que las culpas están muy repartidas, ¿no? Porque todos han contribuido, todos los sectores políticos han contribuido, ¿no? A la situación actual en que está tanta defensa. Sería extraordinario que todos estuvieran de acuerdo en cuanto a salir de esa situación. Y lo que hay que hacer es muy sencillo, aunque por supuesto, ¿no? Es sencillo conceptualmente, de no sencilla ejecución, Claro. pero perfectamente posible. Te diría más, hay, no estamos como cuando yo comencé a trabajar en este tema, ¿no? Hace algunas décadas, que bueno, éramos dos o tres los que trabajábamos y pensábamos en este tema. Ahora hay un buen grupo de gente capacitada en todos los sectores políticos, ¿no? Entonces no hay excusas. Lo que hay que hacer es algo muy simple, es algo que tiene que ser, que se tiene que hacer de hace varias décadas. Hay que reestructurar, modernizar y reequipar nuestras Fuerzas Armadas, ¿no? Fundamentalmente es eso lo que hay que hacer. Mira qué sencillo, bueno, podemos entrar en más detalles, por supuesto, ¿no? Pero porque yo tengo muy claro lo que hay que hacer, pero no soy el único. Hay mucha gente que tiene muy en claro. Lo que yo siempre me pregunto es por qué no se hace. Pero bueno, Bueno, yo lo que creo es que venimos de una larga historia, se ha confundido, digamos, el rechazo a un pasado de interrupciones militares y en particular el sesgo de la última dictadura y todo lo que ocurrió allí con el tema de las Fuerzas Armadas, ¿no? Hay una confusión ideológica bastante importante, confusión ideológica que no tienen ningún país, por ejemplo, por más comunista que fuere, ¿no? Dígale usted a los chinos que cedan en su vocación de tener su estructura de Fuerzas Armadas. ay, yo quisiera tener la centésima parte de la Fuerza Armada que tienen los chinos. Sí, Pero bueno, bueno, dependiendo exactamente, mire, yo le diría una cosa, yo le diría algo que realmente ya han pasado varias décadas. Hay cosas que hay que tener en cuenta, o sea, yo diría que no sería para nada bueno retornar a un pasado, ¿no? El pasado ese que se pretendió dejar atrás. Pero al mismo tiempo tampoco podemos vivir en función de ese pasado, ¿no? Pues creo que lo fundamental es, bueno, pensar que el país tiene que reconstituir su capacidad de defensa. Entonces, hay medidas urgentes que se pueden y deben tomar ya, sobre todo en lo relativo al reequipamiento de las Fuerzas ujú, Armadas, ujú. ¿no? Además hay que reestructurarlas porque, bueno, toda una serie de circunstancias han provocado fuertes desequilibrios, ¿no?
en cuanto, ¿qué le puedo decir? Desproporción entre el personal correspondiente a los distintos grados, por ejemplo, ¿no? Con una cantidad excesiva, particularmente en grados superiores, ¿no? Bueno, hay que, ¿cómo le podría decir? Hay que, la reestructuración ayudaría al mismo tiempo, pero bueno. Perdón, pero lo que usted está diciendo es que hay una tribu de caciques y muy pocos indios. Bueno, mire, algo así, no tal vez, no tanto. El ejército, por ejemplo, en los últimos años ha tomado una medida muy interesante que es comenzar a reclutar soldados, ¿no? Que bueno, eso realmente es algo positivo, no es lo único que hay que hacer. Las restantes fuerzas deberían limitarlo. No se trata solamente de soldados, ¿no? Restablecer una razonable relación entre el número del personal militar correspondiente a los distintos grados, ¿no? Es un punto importante. Hay que mejorar el presupuesto, no a límites napoleónicos, ¿no? No le estoy diciendo que volvamos, ¿no? Qué sé yo, al más del 3% del PBI, ¿no? Que había antes que esta problemática comenzara, ¿no? 4% podrían decir algunos. No se trata de volver a esto. Mire, hoy no llegamos al 1%, con un 1,5% del PBI, el cual se dedicara una parte no menor del 0,5% constantemente a reequipamiento. Acá ha habido, mire, una ley muy interesante que propuso el entonces diputado Rossi, luego ministro, ¿no? Del pasado gobierno, pero que fue apoyado por todo el arco político, el Fondo Nacional para la Defensa. Sí, el FONDEF. Una buena iniciativa, no suficiente, ¿no? Era necesario un poco más, porque 3 décadas de desinversión no se solucionan así como así, ¿no? Pero fíjese que con eso, dedicado específicamente, ¿no?, a suministrar el equipamiento necesario, lo que sucedió lamentablemente es que, bueno, a ver, antes del el gobierno anterior al anterior, ¿no?, que bueno, no existía el FONDEF, pensaba dedicar a las Fuerzas Armadas a la seguridad interior, a tareas policiales, y entonces realizó compras importantes de bienes dedicados fundamentalmente, de equipamiento fundamentalmente para tareas de seguridad interior, ¿no? Además redundante, porque se compró equipamiento del que ya se disponía cuando faltaba de todo, y se compró ese equipamiento por razones políticas, ¿no?, de política exterior, de quedar bien con determinados países. Y el gobierno anterior, inmediatamente anterior, tuvo la idea de sostener que todo el equipamiento que se comprara tendría que ser útil también para realización de tareas de apoyo a la comunidad. Y claro, el equipamiento para tareas de apoyo a la comunidad no es exactamente el equipamiento más necesario. Alguno tiene alguna utilidad militar, no lo dudo, pero no es el equipamiento que era urgente y necesario tener. Entonces el FONDEF no ha sido invertido realmente, cabalmente, en las cuestiones que eran necesarias, ¿no? Entonces, acá es muy sencillo, mire, hay carencias, ¿no?, de las cuales que no puede seguir teniendo la defensa argentina. Ya que estamos en Mar del Plata, podemos referirnos a los submarinos, por ejemplo, claro. ¿no? La Argentina necesita contar con 3 submarinos diésel eléctricos, ¿no? Tendría capacidad algún día para tener un submarino nuclear, me refiero a capacidad técnica, la tiene, ¿no? Pero vamos a comenzar con lo necesario e inmediato, mire, y no vamos a soñar por más que... Mire, yo le diría, 3 buenos submarinos diésel eléctricos, ¿no? O sea, se han hecho infinitos viajes a Alemania y a Francia, pueden ser 2 muy buenos proveedores, ¿no? Alemania ha sido el proveedor tradicional en esta materia de Argentina, muy bueno, por cierto. Francia ha sido el proveedor, ¿no?, de Brasil, ¿no?, que está, en fin, con su ProSub, ¿no? Claro. Está ya, y ellos tienen el proyecto de un submarino nuclear, pero además, ¿no?, ya cuentan con un muy buen submarino diésel eléctrico, ¿no?, francés, ¿no?, del astillero del Naval Group, del Scorpène, ¿no? Bueno,
van a construir otros más, ¿no? Bueno, ese es un camino que tenemos que tomar, ¿no? No podemos carecer de fuerzas aéreas, no podemos hablar de las maravillas supuestas, ¿no? Que tienen 6 aviones que fueron construidos en la década del 70, que fueron modernizados, es cierto, con un radar que fue el que equipó a las 2 primeras versiones del F-16, pero ese radar, que ya era tirando antiguo cuando se instaló, ¿no? Bueno, hoy actualmente, bueno, lo es realmente. Y además, para el colmo, mire, una de las peculiaridades maravillosas que tiene la Argentina, cuando se compraron esos aviones, se compraron sin ningún armamento, ¿no? Sí, es decir, el armamento que podrían llevar, misiles de alcance corto, misiles de alcance medio, bombas inteligentes, o sea, el radar fue degradado por presión británica y se compraron, como le digo, estos aviones sin armamento. Así que, bueno, el primer armamento que tuvieron, ¿sabe cuándo fue suministrado? Sí. Cuando vino George Bush. Exactamente. Ahí se compró, ahí se recordaron de los norteamericanos, nos facilitaron armamento para que les facilitaron misiles de corto alcance, que son los únicos que se tienen, ya sea de paso hasta ahora, ¿no? Se facilitaron esos misiles para custodiar al presidente norteamericano. Eso está muy bien. Cuando vino otra vez otro presidente norteamericano, años más tarde, ¿no? Barack Obama, resultó que no se lo pudo escoltar con aviones argentinos porque no había ninguno en condiciones, ¿no? Razón por la cual entonces tuvo que ser escoltado por 4 F-16 norteamericanos en territorio argentino. Mire qué situación, ¿no? Bueno, es situación que en general las audiencias conocen poco. Le agradezco enormemente, gracias por este tiempo y poder hablar de estos temas, José, muy amable, buena jornada. Un placer, bueno, a sus órdenes. Bueno, a quienes escucharon es a José Manuel Ugarte, experto en defensa, mientras hablábamos de esto, Guido.